Hola, yo soy Víctor Herrera Báez, soy estudiante del tercer año de la carrera de médico cirujano de la FE Zaragoza, mediada por la Universidad Nacional Autónoma de México, y vamos a revisar un cuadro comparativo sobre enfermedades exantemáticas. Tenemos que tener un poco de introducción. Las enfermedades exantemáticas se van a caracterizar por una serie de patologías que van a tener predominancia las lesiones dermatológicas. Algunas van a ser inespecíficas, otras muy específicas, pero ambas, pero muchísimas de ellas tienen lo que son agentes etiológicos determinantes. Entonces, pasamos primeramente con los tipos de clasificaciones. Tenemos las clasificaciones de tipo eritematoso, así como también las clasificaciones de tipo maculopapulares. Seguimos con los de tipo purpúricos, petequiales y de vasculitis. Y tenemos los tipos vesiculares bulosos, así como también es importante destacar que tenemos en cuenta el primero de ellos, el cual es una enfermedad conocida como escarlatina, donde su agente etiológico principal, bueno, técnicamente el único agente etiológico va a ser el Streptococcus pyogenes, y tenemos en cuenta que su mecanismo de transmisión se da por contacto directo con secreciones de la faringe, la nariz, o por lo que también conocemos como gotas de flush. Su periodo de incubación va a ser de 1 a 7 días y va a tener manifestaciones infecciosas. 2 a 3 días después del inicio de un cuadro infeccioso se generan lesiones petequiales que van a ser de tipo lineales en la zona antecubital, así como en la zona de la ingle, en axilas. Van a ser de tipo rojo, que este es un signo conocido como el signo de Pastia. Y tenemos que también va a ser un exantema eritematoso de tipo generalizado, que se va a dar presión a la textura áspera, que es una textura parecida a la piel de lija. Y tenemos que puede haber un rugorecimiento de lo que es la cara, puede haber palidez y va a haber una descamación, va a haber las máculas van a ser puntiformes, rojas en úvula y paladar, que son las manchas de Forchheimer. La lengua es característica, lengua en fresa blanca o lengua en frambuesa. Tenemos que el tratamiento van a ser antibióticos como la penicilina benzatínica. Tenemos que las complicaciones pueden darse como otitis media, el absceso periangiolino siendo esta una urgencia, y tenemos en cuenta que también puede haber sinusitis, así como también meningitis, y la complicación también de todos los streptococcus beta hemolíticos del grupo A se puede dar una fiebre reumática. Tenemos ahora lo que es una estafilocosemia mediada por el agente de Staphylococcus aureus. Se da el mecanismo de infección por el contacto directo con las lesiones. El periodo de incubación llega hasta los 7 días. Y tenemos en cuenta que hay una conjuntivitis, hay un edema facial, hay la descamación de tipo perio y facial. En lo que es va a haber también la descamación en las caras, axilas e ingles. Tenemos en cuenta que este tipo de patógeno va a tener una susceptibilidad a lo que es la meticilina, y la literatura no me refiere como tal una complicación importante. Seguimos con el eritema infeccioso, que esta va a ser dado por otro tipo de agente. Ya no es una bacteria, ahora es un virus, que es el parvovirus. Igualmente se da su mecanismo de transmisión por contacto con partículas de flush. Tenemos que también puede darse por medio de transfusión sanguínea, así como también el contacto directo con secreciones. El periodo de incubación va a ser de 6 a 11 días antes del examen. Va a tener algunos signos específicos y síntomas como una febrícula, una cefalea, una conjuntivitis, coriza, la faringitis, las náuseas y diarrea. El exantema va a ser facial, va a ser periorbitario, y se va a dar algo que es el puente nasal, que es la mejilla bofeteada. Tenemos que su tratamiento va a ser como tal, esta va a estar dada que va a ser autolimitada y va a ser de manera benigna.
pero va a generar una serie de complicaciones importantes como una anemia aplástica, así como también una hidropesia fetal. Tenemos en cuenta ahora otra enfermedad que es muy rara de verla en el país, más sin embargo es relativamente de frecuencia e importancia, lo que es la enfermedad de Kawasaki, que es muy común de verlos en personas con ascendencia asiática. Esta no va a tener como tal un agente etiológico específico, pero se refiere que su etiología es de tipo infecciosa. Tenemos que su mecanismo de transmisión se da a través de la inhalación y tenemos en cuenta que como tal no va a tener un periodo de incubación porque no se tiene certeza de cuál es el agente etiológico que lo provoca. Pero tenemos en cuenta que puede generar una fiebre mayor a 5 días y también puede haber lo que es una conjuntiva vulvar bilateral que no va a ser de tipo exudativa, y aquí también se va a dar lo que es la lengua en fresa. Va a haber un eritema difuso, eritema en labios, va a haber adenopatía cervical dolorosa a la palpación, exantema polimorfo, eritema, edema en plantas y palmas y una descamación periingueal. Su tratamiento van a ser con los salizatos y las gamma-globulinas y va a tener una complicación como pueden ser algunas cardiopatías. Va a haber otra clasificación que sigue, que es de tipo maculopapulares. Esta se la va dada por el virus del sarampión, que justamente viene siendo el paramyxovirus. Se da por el contacto directo con personas que están enfermas, personas que están tosiendo y sobre todo que están estornudando. Su periodo de incubación va a ser de 10 a 14 días. Se va a dar como tal un exantema macropapular no escamoso y no purpúrico, que inicialmente puede llegar a ser confluente en cara, cuello, hombro y sobre todo en mucosa oral, que va a haber un signo muy específico de esta patología, los cuales vienen siendo único, que son las manchas de Koplik, que van a ser pápulas, que van a ser pequeñas, van a ser de color blanco, se puede dar que tengan alguna coloración azulada ligeramente, va a tener una areola de tipo eritematosa. Y bueno, también va a haber otros síntomas como tos, la coriza, una conjuntivitis e irritabilidad. Tenemos en cuenta que su tratamiento va a ser con vitamina A y sus complicaciones van a ser la diarrea y la neumonía en la aplicación de la propia vitamina A. Tenemos ahora otro virus importante, que lo que es el virus de la rubiola, que es el rubivirus. Este virus es importante, recordemos, porque tiene la clasificación TORCH, que era la clasificación de aquellos agentes que generaban teratogenicidad a la hora de la gestación. Entonces tenemos en cuenta que siendo la rubiola un agente teratógeno, se puede dar también el contagio directo, pues la inhalación de aerosoles, la transfusión sanguínea, pero sobre todo tenemos en cuenta que este agente puede atravesar la barrera hematoplacentaria. Ahora, su periodo de incubación va a ser de 14 a 20 días, va a haber un exantema rosado con adamegalias, con localización en la región auricular, y cervical suboccipital. Va a tener una aparición cefalocaudal y pueden llegar a ser confluentes. Tenemos que no hay tratamiento propiamente dicho para la enfermedad, pero se tiene que vigilar evidentemente y se debe evitar la exposición a las embarazadas a este virus. Tenemos que una complicación es la encefalitis. Ahora tenemos el exantema súbito, que está mediada por el virus del herpes. Tenemos que se da el mecanismo de infección por las secreciones del aparato respiratorio. Su periodo de incubación va a ser entre los 5 a los 15 días y va a acompañarse de una fiebre elevada. El exantema, que son lesiones rosáceas de 2 a 3 milímetros de diámetro, que se van a iniciar en el tronco, se extienden a cuello y extremidades. Y va a haber también un enantema con pápulas eritematosas en el paladar blando y úvula, que son las manchas de Nagayama. Tenemos que no se va a requerir un tratamiento como tal viral, se va a autolimitar, pero una complicación son las crisis convulsivas, que van a ser causa por la hipertermia. Tenemos que ahora en cuenta está la mononucleosis infecciosa, que está tratada por el virus de Epstein-Barr. Tenemos que tener un contacto directo. Este contacto va a ser por la saliva, así como también lo que son las transfusiones de sangre.
El periodo de incubación va a ser de 4 a 6 semanas y puede haber lo que es la fiebre, cefalea, faringitis, una faringomigalitis propiamente, y tenemos que puede haber una linfadenopatía. También puede presentarse de varias formas, como la forma urticariforme, la forma bulosa, la forma morbiliforme, petequial o purpúrico. Entonces, las lesiones se van a localizar principalmente en lo que es el tronco, se va a ir a brazos y algunas veces en cara y antebrazos. La literatura no me refiere a un tratamiento ni tampoco una serie de complicaciones. Con respecto a la otra clasificación, tenemos la clasificación de tipo purpúricos, petequiales y vasculitis. Empezamos con púrpura fulminans, que esta va a ser consecuencia de lo que es la contaminación, la sepsis del meningococo y el neumococo. Se da por justamente la septicemia del meningococo, está con un periodo de incubación de 24 horas. Tenemos que puede haber síntomas inespecíficos, pero también síntomas asociados a lo que es la triada meningia, la triada de la meningitis, que es lo que es la fiebre, la cefalea y lo que es la rigidez cervical. Entonces va a haber lo que es también dolor abdominal, puede haber falla orgánica múltiple y posterior muerte. Este se va a dar dermatológicamente como un exantema eritematoso maculopapular en lo que son las extremidades, hacia también lo que son las petequias palpables. Va a progresar a mácula, a maculopapular y también en forma de urticaria a petequias. Se va a dar como tal la púrpura o la equimosis. Tenemos que como tratamiento se debe dar un cuidado intensivo, se debe dar profilaxis con algunos antibióticos como rifampicina, ciprofloxacina o ceftaxona. Tenemos que en cuenta que puede haber complicaciones como un edema pulmonar, puede haber una falla multiorgánica y puede haber una hemorragia de tipo adrenal. Con el síndrome del shock tóxico tenemos que regresamos con este agente que es el Staphylococcus aureus. Este se da por el mecanismo de contagio, es por el uso de tampones y utensilios vaginales, que se da el periodo de incubación de 1 a 2 días. Se va a dar el eritema generalizado, que va a progresar a un exantema escalatiniforme, que se va a dar en flexuras o en zonas periorificiales, que se va a progresar a ampollas o exfoliación. El tratamiento van a ser corticoides y van a generarse complicaciones como la hipotermia, la deshidratación, la celulitis, la sepsis y la fascitis necrosante. Ahora, con respecto a otra patología, es el dengue. El dengue últimamente ha tomado importancia en los últimos años debido al aumento en las tasas de incidencia durante el país, durante lo que son los últimos años a lo largo de todo el país, sobre todo en el sur. Tenemos que se da por un virus de tipo ARN, que es el flavivirus. Esta se da por la picadura de un vector, que es el mosquito Aedes aegypti. Tenemos en cuenta que esta va a ser su periodo de incubación de 3 a 15 días y con un promedio de 8 se va a dar algunos síntomas iguales inespecíficos, pero se va a dar una fiebre grave. Puede tener lo que son escalofríos, la cefalea, un ataque al estado general del cuerpo. Puede existir un dolor retroocular, puede generar mialgias y el paciente es muy probable que quede en estado de postración. Se da un exantema eritematoso que es de tipo purpúrico en el tronco y va a haber una diseminación centrífuga en la cara, cuello y extremidades, así como también en dorso, manos y pies. Va a desaparecer a los 2 días, que aparece como una erupción maculopapular o morbiliforme y se retrata como unas islas blancas en un mar rojo. Entonces, con respecto a su tratamiento, va a tener que hacer un cuidado intensivo, no tiene un tratamiento específico como tal, pero también como complicaciones va a tener una disfunción cardiorrespiratoria, existe la falla hepática, la hemorragia digestiva, la ascitis, el derrame pleural o pericárdico, así como también la plaquetopenia o la propia muerte propiamente dicha. Continuamos ahora con lo que es la varicela, que ya es una nueva clasificación, que son los tipos vesiculares y bulosos, que se da, el agente etiológico es el virus de varicela zoster. Tenemos que se da el mecanismo de contagio por la secreción directa de secreciones respiratorias y lesiones térmicas activas, siendo que el periodo de incubación ya es un poco más largo, aquí de 10 a 21 días. Se da el exantema tipo cefalocaudal maculopapular, que es de tipo pruriginoso, y que a los 3 y 5 minutos ya están rodeados por un halo eritematoso.
Esta va a evolucionar en forma de vesícula, va a formar luego pústulas y luego va a formar costras. Y como cicatrización va a generar lo que son las manchas hipocrómicas. El tratamiento simplemente se tratan los síntomas, sobre todo la fiebre, y se va a autolimitar con el tiempo, lo que es la patología. Puede haber complicaciones como sí, como meningitis, como cerebritis, como encefalitis, así como también mielitis transversa o lo que es el propio Guillain-Barré. Con respecto a otra enfermedad, es el síndrome de pie, mano y boca. Se da por enterovirus y sobre todo de Coxsackie. Tenemos en cuenta que esta se va a dar por mecanismo de transmisión vía fecal oral, en fomites y sobre todo en el periparto. Tenemos en cuenta que el periodo de incubación es 2 a 14 días y se va a generar vesículas que van a ser tipo ovaladas de 2 a 3 milímetros de lateral los dedos en la planta y a palma. Estas vesículas van a ser exclusivas de este síndrome y bueno, se dan, a diferencia de otras, van a ser justamente en lo que mencionaba anteriormente, que son los laterales. No se refiere a un tratamiento específico como tal, pero sí puede haber complicaciones como tipo meningitis aséptica y concomitante una neumonitis. Tenemos que el síndrome de piel escaldada, que también se va a dar por el agente de Staphylococcus y se da el contacto con un lactante infectado. Se da al periodo de incubación de los 4 a 10 días y tenemos en cuenta que va a haber ampollas localizadas que se van a localizar como iniciarse como un eritema difuso que se va a justamente se palidecen a lo que es una asociación con una marcada sensibilidad de la piel o la fiebre. Va a tener un manejo intrahospitalario. Cabe aclarar que va a haber 3 etapas anteriormente. Con respecto, va a haber una etapa eritrodérmica, etapa ampollar y etapa descamativa que inicialmente se palpa como una lija dolorosa en la piel. El tratamiento va a ser intrahospitalario y las complicaciones van a ser la deshidratación y lo que es la septicemia. La sífilis congénita, tenemos en cuenta que la sífilis congénita va a estar dado por el agente etiológico de Treponema pallidum, que es un agente en forma de espiroqueta. Tenemos en cuenta que la transmisión evidentemente va a ser las relaciones sexuales sin protección. Recordemos que también que sífilis pertenece a lo que es la calificación de Torch para enfermedades que van a ser agentes que van a dar enfermedades con, con complicaciones teratogénicas. Tenemos la periodo de incubación de 14 a 21 días, que en un lactante ahora sus manifestaciones van a ser que va a tener una dificultad para mover lo que son las extremidades, que se va a llamar una pseudoparálisis y pseudoparálisis de Parot en específico. Va a haber rinitis presente y exantema. El tratamiento van a ser antibióticos y antiinflamatorios. Puede haber deformación de los huesos, puede haber una anemia grave, un engranamiento del vaso o hígado y con respecto a una meningitis. Tenemos la enfermedad de Lyme. La enfermedad de Lyme se da por el agente etiológico de Borrelia burgdorferi sensulato. Tenemos que se da por la mordedura de garrapatas del género Ixodes. Y tenemos un periodo de incubación de 3 a 30 días. Hay un estadio temprano, que es el eritema migratorio, que es un eritema migrans. Tenemos una lesión única, que es eritematosa homogénea o circular. Y una popular, que no es dolorosa, que se da en el sitio de mordedura de la propia garrapata y se disemina. Tenemos en cuenta también que su tratamiento van a ser lo que son los antibióticos. Puede existir lo que es el tratamiento con la doxiciclina, la amoxicilina, así como también la artritis para lo que es el parálisis. Con respecto a complicaciones, tenemos en cuenta el cansancio constante, artritis, la parálisis facial. Ahora, con respecto al síndrome de Stevens-Johnson, que ya viene siendo la última enfermedad exantemática, hay reacciones de hipersensibilidad, entonces esta va a ser de etiología más autoinmune. Tenemos que se da por la exposición a alérgenos o posterior a infecciones respiratorias. Con respecto a sus manifestaciones clínicas, va a haber fiebre, un cuadro gripal 1 o 3 semanas después de lo que es la aplicación de un fármaco. Y tenemos en cuenta que no va a haber un tratamiento específico que haya mostrado como tal
alguna relevancia positiva. Y tenemos en cuenta que se pone en peligro la vida ya que se encuentra afectado otros órganos, posiblemente. Y esto viene siendo todo mi presentación con respecto a ello. Y tenemos aquí lo que es la bibliografía, eh, tomado de lo que son la guía de práctica clínica, así como también lo que es en parte algunos apartados de enfermedades exentemáticas de la Facultad de Medicina de la propia UNAM.